Vamos entonces a iniciar con la reflexión del capítulo 7 de la confesión, para luego dejar que el pastor Ismael inicie el culto oficial con una oración. Hoy vamos a estar reflexionando en el capítulo 7 del Pacto de Dios, los párrafos 2 y 3. Dice así la confesión de Dios, la confesión de fe, perdón. Además, al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el cual libre y gratuitamente ofrece vida y salvación por medio de Jesucristo a los pecadores, demandándoles fe en Él para ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados a vida eterna, con el fin de darles la disposición y capacidad para creer. Párrafo 3. Este pacto es revelado en el Evangelio, en primer lugar a Adán en la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer, y después mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, y tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos, y solo por la gracia de este pacto es que todos los que en cualquier tiempo han sido salvos de entre la posteridad de Adán caído han obtenido vida y una bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de hacerse aceptable para Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Nosotros en la reflexión pasada, en el párrafo 1, ¿verdad? Estuvimos viendo que Dios estableció un pacto de obras con Adán. Vimos que Adán desobedeció y por lo cual se colocó bajo maldición en vez de recibir la recompensa de vida. Eso lo estuvimos tratando el domingo pasado de manera extensa. Hoy lo que vamos a ver entonces son algunas verdades concernientes al pacto de gracia. Dios hizo un pacto de gracia. Vamos a ver cómo ese pacto de gracia se ha ido revelando por medio de las Escrituras. Vamos a ver el fundamento del pacto de gracia y por último la eficacia del pacto de gracia. Esas son las verdades que el párrafo 2 y el párrafo 3 nos presentan. En el párrafo 2 nosotros leemos que además de haber hecho un pacto de obras con Adán, hizo Dios un pacto de gracia, ¿verdad? Está claro. Por el cual Él iba a conceder vida eterna y salvación por medio de Cristo Jesús a la humanidad. Y no solamente les iba a conceder las bendiciones del pacto, la vida eterna, la salvación, sino que también les promete su Espíritu Santo. Dios nos ha prometido en el pacto de gracia su Espíritu Santo para hacernos capaces de creer y arrepentirnos y así asegurar las bendiciones del pacto. Ese es el pacto de gracia que Dios ha establecido en Cristo Jesús, el pacto de gracia por el cual Dios ha estado salvando a la humanidad. Luego vemos que en el párrafo 3 vemos las últimas tres verdades que vamos a ver hoy. La verdad que vemos es que este pacto de gracia se ha estado revelando, se ha revelado en el Evangelio y se ha estado revelando en todas las Escrituras por pasos consecuentes, cada vez dando más luz hasta establecerse en el nuevo pacto por medio de Cristo Jesús. Génesis capítulo 3, versículo 15 nos dice la Escritura: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Entonces, desde Adán, desde la caída de Adán, se ha ido revelando esta promesa, este pacto, cada vez más, hasta llegar a Cristo, donde fue inaugurado, fue establecido como el nuevo pacto. El fundamento del pacto de gracia, también el párrafo 3 nos dice que es el pacto de redención. Es ese acuerdo eterno, ese plan de Dios de salvar a su pueblo por medio del sacrificio de Cristo Jesús, desde antes de la eternidad. Eso lo vemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre,
el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Desde antes de la fundación del mundo, Dios acordó entre las personas de la Trinidad salvar a su pueblo por medio de la obra del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Entonces hemos visto que Dios ha establecido un pacto de gracia, hemos visto que ese pacto de gracia se ha estado revelando, hemos visto el fundamento del pacto de gracia y ahora vamos a ver la eficacia del pacto de gracia. Y cuando hablo de la eficacia es desde cuándo y en qué medida ha sido eficaz, o sea, los efectos, las bendiciones del pacto de gracia, a quienes han abarcado, solamente a a partir del Nuevo Testamento o también a las personas del Antiguo Testamento. A quienes ha cubierto esta gracia que Dios ha dado a la humanidad para ser salvos. Y eso lo vemos claramente en la confesión de fe, y lo voy a volver a leer en el párrafo 3, al final dice: solo por la gracia de este pacto es que todos los que en cualquier tiempo han sido salvos de entre la posteridad del Adán caído han obtenido vida y una bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de hacerse aceptable para Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Solamente por medio de este pacto de gracia, todos los creyentes, desde Adán hasta ahora, son salvados de sus pecados, de la ira de Dios, y reciben la vida eterna. ¿Esto qué significa, hermano? Que no hay dos caminos, no hay varios caminos para recibir la salvación. Las obras no funcionan, las buenas intenciones no funcionan, solamente por medio de Cristo hay salvación. Y esto desde la caída hasta ahora, solamente hay una manera de ser salvo, mediante la fe en nuestro Señor.